México, un país lleno de historias que se cuentan en voz baja. Desde antiguas leyendas hasta casos tan oscuros que parecen imposibles de creer. Cada nivel de este iceberg nos lleva más profundo, a un lugar donde lo mítico se mezcla con lo real, y lo real, se vuelve simplemente aterrador. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es solo folclore. Es un reflejo de lo más perturbador que se oculta bajo nuestra propia tierra. Comenzamos con el nivel 1. La Llorona es una de las leyendas más difundidas en todo México y América Latina. Su origen mezcla tradiciones indígenas y relatos coloniales. La versión más conocida cuenta que una mujer, tras ser abandonada por su amante español, ahogó a sus hijos en un río y luego se quitó la vida. Desde entonces, su espíritu vaga por las noches, lamentando lo ocurrido con su característico grito. Históricamente, investigadores del INAH y la UNAM señalan que esta figura podría tener relación con Cihuacóatl, una diosa mexica que lloraba por el destino de su pueblo antes de la llegada de los conquistadores. Hoy, la Llorona representa la culpa, el dolor y la advertencia a quienes escuchan su llanto cerca de los ríos o callejones solitarios. El Charro Negro es una leyenda que combina elementos del catolicismo con el folclore rural. Se cuenta que aparece de noche en los caminos, montando un caballo negro y vestido elegantemente. A menudo ofrece ayuda o riquezas a los viajeros, pero siempre a cambio de su alma. Según las versiones más antiguas recopiladas por cronistas del siglo XIX, el Charro Negro sería un hombre que en vida fue avaro y cruel, condenado a vagar para tentar a los vivos. En otras versiones, es una representación del diablo que castiga a la ambición humana. Este mito sigue siendo popular en zonas rurales de Veracruz, Hidalgo y Oaxaca, donde muchos aseguran haberlo visto desaparecer en llamas o convertirse en humo. La planchada es una de las leyendas urbanas más conocidas en hospitales mexicanos. Se dice que el espíritu pertenece a una enfermera del siglo XX, siempre con uniforme impecable, que aparece para atender pacientes enfermos durante la noche. El relato tiene origen en el Hospital Juárez de la Ciudad de México, aunque versiones similares se cuentan en hospitales de Sonora y Puebla. Algunos historiadores vinculan la leyenda a una enfermera real llamada Eulalia, quien habría muerto tras ser traicionada por un médico. Lo comprobado es que el mito surgió entre personal hospitalario a mediados del siglo XX, y desde entonces se ha convertido en un símbolo de la devoción al cuidado, incluso después de la muerte. Las leyendas forman parte de nuestra cultura, y la planchada es una de las conocidas por las personas que trabajan en los hospitales. Nosotros tuvimos oportunidad de conocer esa historia a través de los pacientes. Esta leyenda data del siglo XIX y se cuenta que una enfermera llamada Eulalia se enamoró de un médico pasante, pero que éste, al abandonarla, causó que descuidara a sus pacientes. Ella se dio cuenta que este médico ya se había casado con otra persona. Supuestamente, como ella había descuidado su trabajo, los pacientes, pues, si tenían dolor, no les ponía sus medicamentos, etc. Entonces, ya después de muerta, ella viene a aplicarles medicamentos para el dolor o pacientes que están solos, ella se les aparece. El Nahual proviene directamente de las creencias mesoamericanas. En la cosmovisión indígena, el Nahual era una persona con la capacidad de transformarse en animal, generalmente un jaguar, un coyote o una ave nocturna. Se creía que cada ser humano tenía un animal espiritual que compartía su destino. Durante la época colonial, el término Nahual fue satanizado y asociado con brujos o hechiceros. Sin embargo, investigaciones antropológicas modernas lo consideran una representación del vínculo entre el hombre y la naturaleza. En comunidades del sur de México, todavía se habla de personas capaces de convertirse en su animal protector durante los sueños o rituales. La Pascualita en Chihuahua, dentro de la tienda La Popular, un maniquí ha sido centro de atención desde 1930. Su nombre es La Pascualita, y la leyenda dice que no es un maniquí, sino el cuerpo embalsamado de la hija de la dueña, quien habría muerto el día de su boda. El rumor comenzó porque el nivel de detalle anatómico del rostro, las uñas y los ojos parecía demasiado real. La tienda nunca confirmó ni desmintió oficialmente el mito, lo que mantuvo viva la historia. Aunque expertos forenses han asegurado que se trata efectivamente de un maniquí de cera europea, la figura se ha convertido en un icono del misterio mexicano y un atractivo turístico local.
escuelita. Venimos a visitar aquí en Chihuahua. Pueden ver el estilo, está muy chido. ¿Viste eso? Nivel 2. La zona del silencio, Durango, Chihuahua y Coahuila, en medio del desierto del Bolsón de Mapimí se encuentra la zona del silencio, un misterioso paraje donde se dice que las señales de radio y las brújulas fallan sin explicación. La historia tomó fuerza en 1970, cuando un misil estadounidense cayó en la zona y fue recuperado en secreto por el ejército norteamericano. Desde entonces, se han reportado luces en el cielo, fallos eléctricos y mutaciones en la fauna local. Aunque los científicos atribuyen los fenómenos a causas naturales, los habitantes aseguran que el lugar guarda una energía desconocida que desafía toda lógica. Misterio del metro de la Ciudad de México. Durante los últimos años, decenas de personas han sido reportadas como desaparecidas dentro del metro de la CDMX. Las cámaras de seguridad registran su entrada, pero nunca su salida. Aunque algunos casos se esclarecieron, muchos siguen sin explicación. La línea 1, especialmente entre las estaciones Pino Suárez y Candelaria, es conocida por los usuarios como el Triángulo de las Bermudas del metro. Testimonios de trabajadores aseguran escuchar pasos y voces en túneles vacíos, y ver sombras que se desvanecen en la oscuridad del sistema de transporte más profundo de América Latina. El Triángulo de las Bermudas en el metro de la Ciudad de México. La Procuraduría General de Justicia de la CDMX informó que durante los años 2015, 16 y 17, desaparecieron 138 personas y nunca fueron encontradas. En el sistema de transporte colectivo Metro, hay aproximadamente 6.000 cámaras. Cuando se revisaban las grabaciones dadas las denuncias de familiares, efectivamente, las cámaras captaban el momento en que ingresaban al vagón, sin embargo no existía registro de que los extraviados abandonaran la línea que habían abordado. De acuerdo a cifras oficiales, en 2015 se extraviaron 171 personas, en 2016, 256, y en 2017, 225, lo que suma un total de 682 personas, de las cuales 544 ya fueron localizadas, pero aún faltan 138, que prácticamente se esfumaron. Rituales del Popocatépetl, Puebla, Morelos y Estado de México. El volcán Popocatépetl, activo y venerado desde tiempos prehispánicos, ha sido objeto de rituales para apaciguar su espíritu. Los antiguos mexicas realizaban sacrificios humanos y ofrendas a los dioses del fuego y la lluvia. Hoy, las comunidades conocidas como graníceros mantienen una versión moderna de estos ritos. Suben al volcán con flores, copal y velas, pidiendo lluvias o protección ante las erupciones. El INAH ha documentado estas prácticas como una fusión entre creencias indígenas y católicas, una tradición viva que se niega a desaparecer. La Casa Negra, Colón y Aroma, CDMX, en la calle Álvaro Obregón número 151, en la colonia Roma, se levanta una casona que ha sido protagonista de rumores desde hace casi un siglo. Conocida como la Casa Negra, se dice que en los años 30 fue clausurada tras una epidemia que provocó la muerte de todos sus ocupantes. Aunque no hay registros médicos que lo confirmen, la casa fue abandonada y posteriormente usada como locación para producciones de televisión, donde varios equipos reportaron fallas eléctricas y ruidos extraños. Hoy el edificio permanece vacío, rodeado de grafitis y vegetación, pero continúa siendo punto de visita para exploradores urbanos que aseguran haber escuchado pasos y murmullos en su interior. Las momias de Guanajuato. El fenómeno de las momias de Guanajuato comenzó en 1865, cuando autoridades del Panteón de Santa Paula exhumaron cuerpos por falta de pago del impuesto funerario. Los sepultureros descubrieron que varios cadáveres se habían momificado naturalmente debido al clima seco y la composición del suelo. El hallazgo despertó gran interés, y en 1907 los cuerpos comenzaron a exhibirse al público de manera formal, convirtiéndose en una de las primeras muestras de este tipo en América Latina. En 1970 se inauguró el Museo de las Momias de Guanajuato, donde se conservan más de 100 cuerpos. Aunque la ciencia explica el fenómeno, la expresión de terror en algunos rostros y las historias que rodean al museo mantienen viva su fama como uno de los lugares más macabros del país. La momificación espontánea existe, y todo un pueblo podría caer en sus manos. 1861, Guanajuato, México. Las autoridades de la ciudad expropiaron un camposanto regido por la Iglesia Católica y fundaron el Panteón de Santa Paula.
sin saber que harían un hallazgo que transformaría a Guanajuato en uno de los lugares más misteriosos y macabros de todo México. El Panteón de Santa Paula se inauguró en 1861. Debido al hacinamiento del cementerio, el gobierno comenzó a cobrar un derecho de perpetuidad a los familiares de las personas que estaban enterradas en el panteón. Y cada 5 años revisaban que estuviera la boleta de pago. Cuando encontraban que no había boleta de pago, sacaban esos restos. Y así fue descubierta la primera momia de Guanajuato. Las autoridades quedaron impactadas cuando descubrieron que los cuerpos sepultados en el ahora Panteón de Santa Paula se encontraban momificados. Nivel 3. Hotel Posada del Sol, CDMX, ubicado en la avenida Niños Héroes 139, Colonia Doctores, abrió en 1945, pero fue abandonado poco después. La leyenda más difundida cuenta que en los años 60 una niña desapareció dentro del hotel y fue hallada sin vida en la habitación 103. Desde entonces, visitantes aseguran sentir su presencia y dejan juguetes o dulces como ofrenda. Actualmente, el edificio permanece en ruinas, reforzando su aura de lugar maldito. Panteón de Dolores, CDMX, fundado el 13 de diciembre de 1875, es el cementerio más grande de la Ciudad de México, con casi 200 hectáreas y más de 700,000 tumbas. Entre sus atractivos se encuentra la Rotonda de las Personas Ilustres, donde descansan figuras históricas de México como políticos, escritores y científicos. Además, es sede de recorridos culturales y turísticos, que narran hechos históricos y sociales de la Ciudad de México, manteniendo viva la memoria de quienes contribuyeron al país. La Casa de los Perros, Guadalajara, Jalisco, mansión construida a finales del siglo XIX en el centro histórico de Guadalajara, perteneció a la familia Flores. Ana González decoró la casa con esculturas de perros traídas de Nueva York. Actualmente funciona como el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, MUPAC. La leyenda dice que por las noches se oyen voces y que las esculturas se mueven, pero lo verificable es que conserva elementos arquitectónicos únicos y arte del período porfiriano, siendo patrimonio cultural del Estado. Cueva del Diablo, Cerro de la Estrella, Iztapalapa, CDMX, situada en el Cerro de la Estrella, es famosa por relatos de desapariciones y fenómenos extraños. La entrada se encuentra en un terreno rocoso y escarpado. Quienes se aventuran aseguran escuchar ecos inexplicables, susurros y luces que se mueven en la penumbra. Históricamente, el cerro fue sitio de rituales prehispánicos, mezclando tradición indígena con mitos modernos. El Niño del Panteón de Belén, Guadalajara, Jalisco. En el Panteón de Belén, uno de los más antiguos de Guadalajara, se encuentra la tumba de Ignacio Torres Altamirano, conocido popularmente como Nachito. El niño, nacido a mediados del siglo XIX, padecía un miedo extremo a la oscuridad y, según los registros, murió mientras dormía solo en su habitación. Tras su entierro, los sepultureros descubrieron que el féretro amanecía fuera de la tumba cada día. Creyendo que el niño no soportaba la oscuridad ni después de muerto, decidieron colocar el ataúd en una bóveda sobre el suelo, iluminada permanentemente. Hoy, los visitantes dejan juguetes sobre la tumba, y algunos afirman que estos cambian de posición durante la noche. Aunque no hay evidencia paranormal, el caso de Nachito es una de las leyendas más conocidas de Jalisco. Nivel 4. El caso de la leche radiactiva entre 1986 y 1987, tras el desastre nuclear de Chernóbil, México importó más de 40,000 toneladas de leche en polvo y mantequilla procedentes de Irlanda y Europa del Este. Meses después, análisis confirmaron que estos productos contenían partículas radiactivas de cesio, 137 y estroncio, 90. La CONASUPO distribuyó la leche a escuelas y familias de bajos recursos, sin advertir del riesgo. Aunque el gobierno negó la contaminación, documentos internos y reportes de prensa revelaron que las autoridades sabían del peligro y lo ocultaron. El caso fue silenciado por años, convirtiéndose en uno de los escándalos sanitarios más graves y desconocidos de México. El
el asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994, el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta fue asesinado durante un mitin en Lomas Taurinas, Tijuana. El supuesto responsable, Mario Aburto Martínez, fue detenido, pero el caso se llenó de contradicciones. Impactos de bala distintos, declaraciones alteradas y pruebas manipuladas. A lo largo de 3 décadas, nuevas investigaciones han planteado la posibilidad de un segundo tirador y un encubrimiento político de alto nivel. El video del homicidio de Luis Donaldo Colosio, difundido por la PGR. Véalo. Lo llevan, El crimen marcó el fin del México priista tradicional y sigue siendo una herida abierta en la historia contemporánea del país. Los narcos satánicos, Matamoros, Tamaulipas. En 1989, la policía descubrió en Matamoros un rancho donde se realizaban sacrificios humanos ligados al narcotráfico. El grupo, conocido como los narcos satánicos, era liderado por Adolfo de Jesús Constanzo, un santero que practicaba palo mayombe, junto a su seguidora Sara Aldrete. Dentro del rancho se hallaron 15 cuerpos desmembrados, objetos rituales y un caldero con restos humanos. El caso estremeció al país por su mezcla de ocultismo, asesinato y poder criminal, y fue catalogado como uno de los crímenes más perturbadores de la década. El Pozo de los Sacrificios, Chichén Itzá, Yucatán. En la antigua ciudad maya de Chichén Itzá se encuentra el cenote sagrado, un pozo natural donde se realizaban ofrendas y sacrificios al dios Chac, señor de la lluvia. Las excavaciones del INAH y del arqueólogo Edward Thompson a inicios del siglo XX revelaron joyas, cerámicas y restos humanos, confirmando las leyendas sobre los rituales de sangre. A nivel histórico, fue un acto religioso. A nivel simbólico, se transformó en una de las imágenes más impactantes del misticismo maya. Aún hoy, algunos visitantes aseguran escuchar cantos y lamentos cuando cae la noche sobre el cenote. Derrumbe del Cerro del Chiquihuite. El 10 de septiembre de 2021, una parte del Cerro del Chiquihuite, ubicado en Tlalnepantla, Estado de México, se desprendió y cayó sobre una zona habitacional. Varias viviendas fueron destruidas y se confirmaron víctimas mortales. Después del rescate, comenzaron los testimonios de vecinos que aseguraban escuchar ruidos entre las piedras, como si alguien siguiera atrapado, y ver luces parpadeantes en el área del derrumbe. Las autoridades atribuyeron los sonidos a los movimientos del terreno, pero las historias continuaron extendiéndose, convirtiendo el lugar en una nueva leyenda urbana moderna. Nivel 5. Caso de los 43 de Ayotzinapa. La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, fueron detenidos por policías municipales y entregados a un grupo delictivo. Desde entonces, permanecen desaparecidos. Las investigaciones oficiales determinaron que se trató de un crimen de Estado, involucrando a autoridades locales y federales. Aunque ha pasado más de una década, el paradero de los jóvenes continúa sin resolverse, dejando una herida abierta en la historia reciente de México. La leyenda del Callejón del Beso, Guanajuato. En el corazón de Guanajuato, entre dos balcones separados por apenas 68 centímetros, nació una de las historias más trágicas del folclore mexicano. Carmen, hija de una familia adinerada, se enamoró de Carlos, un humilde minero. Su padre, enfurecido por el romance, la encerró para impedir que lo viera. Sin rendirse, Carlos alquiló una habitación justo frente al balcón de Carmen. Una noche, mientras se besaban en secreto, el padre los descubrió y, cegado por la ira, apuñaló a su hija. Carlos murió intentando protegerla, cayendo sobre los escalones del callejón.
Hoy, las parejas que visitan el lugar deben besarse en el tercer escalón para sellar su amor, o cargar con la maldición de Carmen durante 7 años. La leyenda de la tía Toña. Dentro del bosque de Chapultepec, se oculta una vieja casa conocida como la casa de la tía Toña. Según la leyenda, una mujer adinerada acogía niños abandonados, pero tras ser agredida por ellos, perdió la razón y los asesinó. Desde entonces, visitantes afirman escuchar llantos infantiles y ver la silueta de una anciana observando desde las ventanas. La casa permanece cerrada al público, pero su historia sigue viva entre quienes se atreven a buscarla. La carretera del diablo entre Mexicali y San Luis Río Colorado, en medio del desierto, se encuentra una peligrosa vía conocida como la carretera del diablo. Conductores aseguran haber visto figuras humanas cruzando repentinamente, luces que los siguen por kilómetros y autos fantasma que desaparecen sin dejar rastro. Las altas temperaturas, los accidentes fatales y los testimonios de apariciones le han dado fama de ser uno de los lugares más misteriosos y aterradores del norte de México. El terremoto de 1985, Ciudad de México, el 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, un sismo de magnitud 8.1 sacudió la Ciudad de México. Fue uno de los desastres más devastadores del siglo XX en América Latina. Miles de edificios colapsaron, hospitales quedaron en ruinas y se estima que murieron más de 10,000 personas, aunque algunas fuentes elevan la cifra hasta 30,000. Entre los escombros surgieron historias inexplicables. Rescatistas que afirmaban escuchar voces y lamentos en lugares donde ya no quedaba nadie, relojes detenidos a la hora exacta del temblor y luces extrañas que aparecían por la noche en zonas derrumbadas. El sismo cambió para siempre la estructura social del país y dio origen a grupos civiles de rescate como los Topos, que hasta hoy continúan activos en tragedias dentro y fuera de México. 7 de la mañana, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Nunca imaginamos que sería lo que fue. Al principio pensamos que lo único importante, estando a cuadro, era mantener la calma para poder calmar a quienes nos hacían el favor de vernos. De pronto arreció, tuvimos la necesidad de detenernos de este escritorio y cuando cobramos conciencia, porque se queda uno en blanco, supongo yo que son segundos que pudieran finalmente parecer eternos. Piedra por piedra, techo por techo, ventana por ventana, hombre por hombre. Si alguien hubiera podido ver aquello desde el aire, hubiera marcado en el mapa de la ciudad nuevas heridas. Caía el Hospital General. Caía el Hotel Regis y se incendiaba. Caía en Tlatelolco el edificio Nuevo León. Caía el edificio 1A en el multifamiliar Juárez. Caía sobre la avenida Chapultepec un edificio de la revista Siempre. Caía la secundaria número 3, Héroes de Chapultepec. Caía el Conalep en las calles de Humboldt. Caer. 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 Nivel 6. La marcha viejitas entre finales de los 90 y los primeros años del 2000, Ciudad de México fue aterrorizada por una serie de asesinatos cometidos contra mujeres de la tercera edad. Las víctimas eran encontradas estranguladas en sus hogares, sin signos de robo ni violencia forzada. Las autoridades tardaron años en identificar al responsable. Juana Barraza Samperio, una ex luchadora conocida como la Dama del Silencio. Su perfil confundió a los investigadores, quienes pensaban que el asesino era un hombre debido a la fuerza empleada. Fue detenida en 2006 y condenada a 759 años de prisión por 16 homicidios comprobados, aunque se sospecha que pudo haber asesinado a más de 40 personas.
Su caso marcó un antes y un después en la historia criminal de México. Era luchadora. Se hacía llamar la Dama del Silencio. Este es el fragmento de una entrevista realizada en 2006 en la Arena México, tan solo una semana antes de que se hiciera famosa como asesina serial. Yo soy la señora Juana Barraza Samperi. ¿Ruda o técnica? Ruda de corazón. ¿Y dónde es más ruda, aquí o en casa? Pues en los dos lados. Esta mujer durante al menos 3 años asesinó a mujeres de la tercera edad en la Ciudad de México, con una infancia colmada de abusos físicos y psicológicos. Juana Barraza, cada vez que mataba a una mujer, era como si matara a su propia madre. Odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me pegaba y siempre me maldecía. Y ella me regaló con un señor grande y yo fui abusada. Por eso odiaba a los señores. Yo sé que no es excusa, que no merezco perdón ni de Dios ni de nadie, pero ya lo hice. Sus víctimas fueron ancianas que vivían solas. Se hacía pasar por enfermera. Y una vez creando confianza, las golpeaba con cables, medias de seda o mascadas, las estrangulaba para después robarles artículos de valor. Fue bautizada como la Mataviejitas. Detenida en enero de 2006, cuando escapaba de una vivienda ubicada en la colonia Moctezuma, lugar en donde mató a su última víctima, condenada a más de 700 años de cárcel por 16 homicidios y 12 robos. El asesinato de Homero Gómez González era un activista ambiental y administrador del santuario de la mariposa monarca El Rosario, en Michoacán. Fue reportado desaparecido el 13 de enero de 2020, y su cuerpo fue hallado días después en un pozo de agua. Era una figura clave en la defensa de los bosques del estado, denunciando abiertamente la tala ilegal y las amenazas de grupos criminales. Aunque la versión oficial apuntó a un posible accidente, su muerte levantó sospechas de asesinato, convirtiéndose en un símbolo de los riesgos que enfrentan los defensores del medio ambiente en México. México porque la violencia en ese país sigue cobrando víctimas lamentablemente, y una de las más recientes es Homero Gómez, un activista que administraba el santuario de la mariposa monarca en Ocampo, Michoacán. Esa es una de las zonas en las que los grupos criminales se mueven con una total impunidad. Este activista fue reportado como desaparecido hace más de 2 semanas, pero Raúl Torres, tú tienes más datos al respecto. Buenas tardes. Dedicó su vida a la protección de la mariposa monarca, del bosque y del medio ambiente, y fue encontrado muerto. Te saludo desde la capital mexicana. Homero Gómez tenía 50 años, era un activista y él protegía el santuario del Rosario en Michoacán, lo defendía de la tala ilegal, del crimen organizado. Y es que sin bosque no habría mariposa monarca, que viaja cada año desde Canadá, y por lo tanto no habría turismo, no habría economía en la región. Vamos a ver el último video que subió a redes sociales justamente el pasado 12 de enero. Me encuentro conviviendo con la mariposa viajera, las novias del sol, patrimonio de la humanidad, aquí en el santuario del Rosario, en la colonia más grande del mundo de mariposa monarca. Por su activismo, Homero Gómez estaba amenazado de muerte. Él desapareció el pasado 13 de enero durante una fiesta. Fue encontrado su cuerpo ayer dentro de un contenedor de agua. Las autoridades no saben si se trató de un accidente o si fue asesinado. Vamos a escuchar a Adrián López, él es el fiscal de Michoacán. Establecer la causa de la muerte y tener la evidencia que nos permita en su momento determinar la mecánica y el resultado de los hechos. Tenía ya más de 2 semanas de muerto, pero en Telemundo lo habíamos entrevistado y habló del trabajo de protección del ambiente, pero también de que estaba amenazado. Vamos a escucharlo nuevamente. Hemos reforestado en 4 años 1 millón de árboles. La tamalera de Indios Verdes. En la zona de Indios Verdes circula una de las leyendas urbanas más perturbadoras de la CDMX. Según el relato más popular, los vecinos denunciaron un fuerte olor a gas que salía de la vivienda de Anabel Gómez López, una mujer conocida por vender tamales en la zona. Al llegar las autoridades para revisar la posible fuga, encontraron dentro de la casa restos humanos y utensilios que hicieron surgir el rumor de que Anabel habría usado carne humana para preparar sus tamales. Nunca se confirmó oficialmente, pero la mezcla de la
hallazgo real con el morbo público convirtió esta historia en una de las leyendas modernas más macabras de la ciudad. El monstruo de Ecatepec, que entre 2012 y 2018, Ecatepec, Estado de México, se convirtió en escenario de uno de los crímenes más aterradores en la historia reciente del país. Una pareja, Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez, fue detenida después de que las autoridades descubrieran restos humanos en su vivienda. Durante su confesión, Hernández aseguró escuchar voces que lo impulsaban a matar, mientras que su pareja admitió haber participado en los crímenes. En el domicilio se hallaron huesos, ropa y objetos personales de las víctimas. El caso, conocido como el monstruo de Ecatepec, conmocionó a México por la brutalidad de los actos y la indiferencia institucional que permitió que ocurrieran durante años. Se convirtió en símbolo de los feminicidios y la violencia urbana en el país. Muy buenas noches, en punto. La declaración de Juan Carlos N., el feminicida confeso de Ecatepec, ante un médico legista de la Fiscalía Mexiquense y que se dio a conocer hoy, es muy inquietante. Juan Carlos N. quiere agradar a quienes lo interrogan. Les manifiesta incluso respeto. Al dirigirse a ellos los llama patrones. Quiere colaborar, explicarse, hablar de él y de su historia. Un accidente en la infancia donde se golpeó la cabeza y el abandono de una de sus parejas son narrados como episodios épicos, premonitorios. Juan Carlos N. no muestra ningún arrepentimiento y advierte que si lo dejan salir, seguirán matando mujeres porque las odia. Con información de Arturo Sierra. Y prefiero que mis perritos coman carne de estas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. 1000 veces que coman los perritos y las ratas a que ellas sigan caminando por ahí. No puedo salir de esta, pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. Uno, porque a veces no me deja dormir esta madre. 2, por el odio que les tengo. Y 3, pues si sigo teniendo necesidad todavía de hacer. Que coman mis hijos o que coman a otro lado, mejor mis hijos. Que coman mis perros a otro lado, mejor mis perros. Matanza del 2 de octubre de 1968, Tlatelolco, CDMX. El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, fuerzas militares y policiales abrieron fuego contra una manifestación estudiantil, dejando un saldo oficial de aproximadamente 30 muertos, aunque investigaciones posteriores estiman entre 300 y 400 víctimas. El hecho fue censurado por el gobierno y rodeado de teorías de encubrimiento y conspiración. Hoy, memoriales y documentales recuerdan a las víctimas y mantienen viva la memoria de este oscuro capítulo de la historia mexicana. Lo que ocurrió el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas marcó a México para siempre. Ese día, estudiantes, profesores y ciudadanos se reunieron pacíficamente en Tlatelolco para exigir diálogo, pero el gobierno decidió responder con balas. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. La advertencia se cumplió. Poco después de iniciada la concentración, comenzaron los disparos. 3 bengalas fueron la señal militar. El cielo se rompió con ráfagas. En minutos, el piso quedó cubierto de cuerpos. El ejército y un grupo encubierto, el Batallón Olimpia, cercaron la plaza. No hubo escape. No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó, aquí. Han pasado 57 años y todavía tiembla la voz de quienes sobrevivieron. No hay cifra oficial de cuántos murieron ese día. Se habla de decenas, posiblemente cientos. Hasta hoy, nadie ha sido juzgado. El Estado intentó ocultar lo ocurrido, manipulando versiones para no estropear los Juegos Olímpicos de 1968. Pero la herida no se borra. Cada año, miles salen a las calles a gritar que la masacre del 2 de octubre no se olvida. Y así, termina nuestro viaje por el iceberg de México. Un país donde la historia, la tragedia y lo inexplicable se mezclan bajo una misma sombra. Si te atreviste a llegar hasta aquí, recuerda, lo que viste es solo la punta del iceberg. Yo soy Jim76, y nos veremos en el próximo descenso hacia lo desconocido.
Dale like y suscríbete si quieres una segunda parte. Hay más secretos esperando bajo el hielo.